Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Vamos a Buenos iniciar. días. El día de hoy nos toca revisar dos temas. Vamos a empezar ahora con la parte de metodología. Voy a empezar con ensayo clínico y en la segunda parte de la clase nos toca analizar los estudios de cohorte. Para empezar, pues vamos a comenzar con ensayo clínico. De acuerdo a la medicina basada en evidencias, este es el diseño que tiene una mayor calidad metodológica y menos probabilidades de tener sesgos. ¿Por qué? Porque es aleatorizado y tiene como que, pues sí, la mejor metodología. Claro. Y además se va haciendo en tiempo real. El proyecto se planea para responder una pregunta en específico y al hacerse en tiempo real, ustedes pueden determinar diferentes estrategias para evitar, por ejemplo, que haya pérdida de los participantes o tener mayor control sobre las maniobras periféricas. Por ejemplo, el tratamiento de algún evento adverso con ácido acetil salicílico, a lo mejor en una cohorte podrían ustedes no registrarlo porque toman información a lo mejor del expediente o de la nota médica, pero en un ensayo clínico ustedes intencionadamente preguntan a los participantes por aquellos medicamentos o maniobras periféricas que podrían ser de su interés. Pero, ¿siempre será posible llevar a cabo un ensayo clínico? No, no porque depende Porque, del ajá, riesgo, ¿no? El riesgo que implique la maniobra o la intervención. exacto. Entonces, no siempre es posible llevarlo, a veces por consideraciones éticas, porque el riesgo supera al beneficio en esos participantes, pero nos ayuda a documentar causalidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos eh, identificando cuál es el efecto del fármaco, porque a lo mejor al inicio del estudio aseguramos que todos los sujetos tengan la condición de estudio, se da el tratamiento y posterior a eso se registra el desenlace. Eso es lo que hace que tengan mayor calidad de la información y que de acuerdo a temporalidad ustedes puedan evaluar causalidad. Ahora, ¿qué sucede con cuando ustedes están haciendo su revisión de antecedentes? ¿En qué momento ustedes dirían que es válido hacer un ensayo clínico? Cuando hay una duda que no ha sido resuelta o que hay discrepancia en eso. Ujú. O que la información que está derivada de los estudios observacionales tiene algunos sesgos que limitan la posibilidad de transpolar o de responder esa pregunta de investigación. Entonces, cuando ya hay algún antecedente en estudios observacionales o si es un fármaco, ya se tienen fases preclínicas o se han analizado los eventos adversos, en ese caso se conviene hacer un ensayo clínico. Ahora, en toda esta parte de metodología, lo que yo les voy a sugerir para que ustedes identifiquen cuál es el mejor diseño para responder su pregunta es que conforme vamos avanzando, ustedes adapten su pregunta de investigación, cómo la resolverían con un ensayo clínico o con un estudio de cohorte transversal o casos y controles, para que ustedes vayan identificando cuál es ese mejor diseño. Ujú. Los ensayos clínicos suelen ser caros y prolongados. Estos son patrocinados por la industria farmacéutica. No quiere decir que todos los ensayos clínicos patrocinados por la industria estén de pronto con mala metodología. Estos estudios tienen mucha calidad y rigor metodológico. La industria procura que siempre sus investigadores actúen de acuerdo a las buenas prácticas en investigación. Esto va haciendo que la calidad de la información obtenida sea muy detallada y también se tiene mucho cuidado sobre el registro de los eventos adversos con la finalidad de tratar de minimizar los riesgos. Ahora, todo se podrá resolver con un ensayo clínico. En el chat me pusieron que no, que verifiquemos el riesgo de la investigación o que tomemos en cuenta las consideraciones éticas. Pero ahora imaginen que queremos evaluar el efecto de estatinas en niños obesos para disminuir el riesgo de infarto.
¿Cuántos años tendríamos que seguir a estos niños? Pues como 50 o 60. No va a haber manera, industria farmacéutica o ningún patrocinador que les permita concluir este estudio. Entonces, si ustedes quieren responder esta pregunta, pues quizá aquí lo mejor sería un estudio de cohorte. Ahora, no es ético, pensemos en tabaquismo, ¿sería ético aleatorizar a las personas a fumar distintas dosis de cigarrillos para evaluar el efecto en cáncer de pulmón? No, No, no. No, no sería ético. Entonces, en esas condiciones, pues vamos a tener un ensayo de menor calidad metodológica. Sin embargo, pues no vamos a transgredir las consideraciones éticas. Ahora, ¿cuándo, cómo justificarían un ensayo clínico? Pues tiene que ser una respuesta trascendente que garantice un avance terapéutico. Pero además ustedes tienen que pensar en la factibilidad, en tener el número suficiente de pacientes, recursos materiales y ser muy claros en cuanto al tiempo. Además, no podemos perder de vista el valor social, la validez científica, el balance riesgo-beneficio, la revisión independiente y bueno, que todo participante debe firmar su consentimiento informado, sabiendo y explicándole a ustedes que va a ser un proceso aleatorizado, donde ustedes no van a tener alguna injerencia que puede tocarle placebo. Y una vez que ustedes cuidan estos aspectos, entonces pueden llevar a cabo su ensayo clínico. Durante la pandemia, en el 2021, hicimos un proyecto que evaluaba en pacientes de primer nivel de atención con COVID leve el uso y el efecto de acitromicina con hidroxicloroquina sola y placebo. Teníamos 105 participantes. Había montones de pacientes, los módulos respiratorios estaban llenos de gente. Cuando estábamos explorando cuál iba a ser nuestra metodología, analizando si los instrumentos que íbamos a utilizar estaban calibrados o no, nos decían que esos 105 pacientes los podíamos obtener en un día. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues a raíz de esos números, nosotros comentamos al patrocinador que podríamos terminar en 2 meses. ¿Cuál fue la realidad? Que teníamos criterios de inclusión muy estrictos. Por ejemplo, que no estuvieran tomando algún otro fármaco. Y cuando llegaban con nosotros, pues ya habían iniciado acitromicina, ivermectina, o cuando leíamos el consentimiento informado y les explicábamos que podría tocarles el tratamiento placebo, pues cada vez nos íbamos quedando con menos participantes. Al final, lo que tratábamos de hacer en 2 meses terminó en agosto. Empezamos en justo a principios de enero y terminamos por ahí de agosto. Entonces, no es tan sencillo. Tienen ustedes que considerar qué tan estrictos son sus criterios de inclusión, qué tanto esos resultados con esas características tan seleccionadas se pueden transpolar a la otra población. Y pues esto es lo que va dificultando la inclusión de participantes. No es tan rápido, no es tan sencillo, no sean tan optimistas y vayan analizando desde el inicio cuáles son las posibles dificultades que van a obtener y qué tan fácil es que ustedes encuentren pacientes como los que se propusieron. Ahora, ¿cuáles son las características principales de un ensayo clínico? ¿Qué lo distingue de otros diseños? Pues que es prospectivo, ¿Ok? es analítico, es pues una intervención. ¿Ok? Entonces, la característica principal que lo distingue de todos los demás estudios es que es un estudio experimental. La intervención se da específicamente para responder una pregunta de investigación en tiempo real. Es un estudio prospectivo, longitudinal y comparativo y nos permite conocer causalidad. Ujú. Ahora, ¿qué otras características distinguen a un ensayo clínico que no se presenta en una cohorte, por ejemplo? Pues que la debe de ser intervención, ¿no? aleatorizado. ¿Ok? La aleatorización.
Entonces, una vez que ustedes identifican que su participante cumple todos los criterios de selección, que tiene COVID, tiene prueba rápida positiva o tiene PCR positiva, los síntomas son leves, la saturación está bien, no hay alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, en ese momento, hasta ese entonces, ustedes van a hacer la aleatorización. ¿Cuál es el objetivo de la aleatorización? Disminuir Eh, los riesgos de sesgo. ¿Ok? ajá. O ¿Qué sea, podría sesgo en tener específico? sesgo de selección, ¿sería? Selección. Ajá. De Riesgo selección o más pronóstico. específicamente, exacto, de susceptibilidad pronóstica. Porque si yo quiero, bueno, imagínense al inicio de la pandemia donde no había absolutamente nada, ningún medicamento, todo se estaba probando. ¿Qué pasaría si nosotros identificamos que sabemos, uno, cuál es el placebo y tenemos la disponibilidad de dar las otras dos opciones terapéuticas? ¿Qué pasaría si de pronto ustedes ven a un paciente con más gravedad? ¿Le darían placebo o procurarían Este, beneficiarlo? con la No. finalidad de que nuestro estudio saliera mejor, pues podríamos darle placebo. O sea, Ese si es el se está problema que poniendo grave, lo cambiaría al tratamiento que no es placebo, porque pues sería dejarlo como morir o algo así. Pero Entonces, vean, éticamente no sería correcto darle placebo. pero si es un ensayo clínico y si Sí, está aleatorizado, tú no vas a saber cuál paciente tenía tratamiento placebo. Entonces, aquí, vean, con esta pregunta, escuché tres comentarios diferentes. El primero le daría a ese paciente, le daría placebo. La segunda, Ana dice que ella le daría el medicamento activo y Mario comentó que no es ético. Entonces, para evitar esta subjetividad del investigador, para que no se vea tentado a asignar el tratamiento a los pacientes de mejor pronóstico o a los de peor pronóstico, entonces hay un proceso de aleatorización. El proceso de aleatorización lo que hace es que las características de los participantes sean iguales entre los grupos y que solo tengan como variación la intervención. Ujú. ¿Ok? Ese es el primer componente. ¿Cómo lo pueden ustedes analizar? En los artículos del New England siguen estas recomendaciones, van de acuerdo al diseño arquitectónico y siempre el primer cuadro contrasta características basales de la población de acuerdo a la intervención. ¿Y qué esperarían ustedes? ¿Que los valores de P fueran significativos o no fueran significativos? No significativos No porque no debe. significativo. Exacto, no significativos. Y entre mayor sea el tamaño de la muestra, las diferencias entre los grupos van a ser menores. Ahora, ¿qué pasa si para alguna variable hay diferencias significativas? Pues habría que hacer como otro análisis para corregirlo y ver si esa variable tiene un peso o no tiene un peso, ¿no? Ok, ya no podemos hacer nada, fue al azar esa asignación entre grupos. Pero lo que sí pueden hacer es cuando estén analizando los efectos de la intervención, tienen que sumarle el efecto de esa variable que mostró diferencia. Si no, van a tener un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Ujú. Ahora, me comentaron por aquí en el chat que hay cegamiento. Ujú. Que hay, esta es otra condición que puede hacer que ustedes tengan menor probabilidad de sesgos. El cegamiento, ¿en qué consiste? Pues en en que que, bueno, ya. por medio de las arras, A ver, Luis Miguel. Ujú. Puede haber tres formas de cegamiento. Me parece, uno es cuando el paciente no sabe qué medicamentos se le van a administrar. En la otra es Ujú, cuando el médico y el paciente no sabe ujú. cuál es el tratamiento o la maniobra que se va a usar. Y la tercera es cuando incluso el investigador y los otros dos se les va a dar el mismo tratamiento. Bueno, no se sabe, no saben qué tratamiento se les va a dar, los tres. Ok, gracias, Luis. Vamos, por favor, con Oscar y después con Ana. Oscar, adelante. es que por medio de los cegamientos, ya sea dependiendo en que te decías de primero, segundo, tercer grado, pues evitamos que haya cierta susceptibilidad por parte ya sea del paciente, del investigador,
para inclinar los resultados hacia algo que pueda ser favorable o no favorable, dependiendo qué es lo que quiere el investigador. Si no lo sabe el investigador, si no lo sabe el paciente y si no sabe, por ejemplo, el que analiza los resultados, pues obviamente van a tener unos resultados mayores fiables que si sabe, por ejemplo, el investigador a quién se le está dando el placebo y a quién se le está dando el medicamento. A lo mejor el que hace la investigación quisiera que los resultados fueran positivos, ¿no? Y de Ujú. manera subconsciente a veces se inclinaría la balanza a que saliera todo positivo en aquellos que se le está dando el medicamento. Por eso el Ok, tratar del cegamiento para mejorar los resultados, ser los menos, ¿cómo decirlo? para no tener sesgos, sesgo de ejecución. Así es. Ok, bien. Muchas gracias, Oscar. Ana, O sea, ciego simple es que solo ahora sí que el participante no sabe, ¿no? Doble ciego ni el participante ni el médico, triple ciego tampoco el que analiza. Y está tal ujú, bien el double dummy, ¿no? Que es el doble simulación de que, digamos, hay un placebo y la intervención, pero a ambos les doy las píldoras exactamente igual para que no ujú, sepa cuál es placebo, cuál es la intervención o si las dos son placebos o algo así. ok, perfecto. Entonces, lo que sucede con el enmascaramiento o el cegamiento nos protege o evita un sesgo de ejecución, tanto de ejecución como de detección. Porque imaginen en este estudio de COVID, yo estoy viendo que el paciente se pone grave y sé que le tocó placebo. Pues entonces le agrego algún esteroide, le agrego algún anticoagulante. Pero también yo sé a lo mejor que el paciente tiene hidroxicloroquina. Lo que podría hacer es hacer más pruebas y a lo mejor a él le haría más pruebas, le haría más electrocardiogramas y entre más pruebas haga, mayor probabilidad tengo de encontrar alteraciones. Entonces yo haría que las maniobras periféricas o el tratamiento no fuera equitativo, pero también podría ocasionar un sesgo de detección porque estoy condicionando mayores mediciones. Entonces, para que esto no suceda, pues hay enmascaramiento. Ujú. Claro que va a haber condiciones donde no es posible enmascarar. Por ejemplo, si quieren evaluar tratamiento quirúrgico contra quimioterapia en pacientes con cáncer, pues ahí no lo van a poder enmascarar. Pero ahí lo que se enmascara es el desenlace. La persona que está analizando los datos no sabe a qué grupo corresponde cada participante ni conoce hasta que lo esté analizando los desenlaces. Entonces, esa es la manera de poderlo llevar a cabo. Ahora, Fabiola nos comentó que también podemos hacer un análisis estratificado. No es específico de los ensayos clínicos, lo pueden hacer en un estudio de corte, transversales y casos y controles, pero además de la aleatorización, ustedes pueden estratificar, porque a lo mejor la maniobra se comporta muy bien en los pacientes que tienen menos de 2 años de evolución de su diabetes y no se comporta tan bien en aquellos que tienen más tiempo de evolución, o no se comporta igual en hombres que en mujeres, o no se comporta igual en pacientes desnutridos que en pacientes con buen estado nutricional. Entonces, la aleatorización junto con la estratificación disminuyen el sesgo de tener una susceptibilidad pronóstica. Ujú, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos? Hay algunos métodos para hacer el proceso de aleatorización. En OpenEpi, ustedes pueden decir que requieren 200 participantes de una muestra de 1000 y les va generando números aleatorios y les dice, los pacientes que tienes que incluir es el 1, el 5, el 20, el 30, el 45. No hay ningún sentido como en esa lista y bueno, si ustedes lo siguen acorde a estas recomendaciones, pues seguramente van a tener grupos que son muy homogéneos. Hay otros programas como Randomizer o también SPSS, les puede ayudar a hacer la selección aleatoria de sus participantes. ¿Qué pasaría si de pronto yo quiero hacer una aleatorización, pero decido colocar, no sé, uno a los participantes que nacieron en un año non y dos a participantes que nacieron en año par? ¿Ese proceso sería aleatorio? Pues no mucho, ¿no? Como que ya se sabe, ay, perdón, ya se Ujú. sabe que,
O sea, que tales de tal año par van acá y tales acá, y lo de la autorización es como que tienen este algoritmo para que sean números random al azar. Ujú. Exacto. Entonces, habría más probabilidad de tener sesgos. Y esto es lo que les comentaba respecto. Ay, voy a apagar mi cámara porque me está diciendo internet inestable. Ok. Ahora, esta es la tabla que les comento, donde contrasta características basales de acuerdo a la maniobra. En este estudio se trató con pacientes con hipertensión sistólica. La intervención fue control hipertensivo estricto versus control estándar. Entonces, previo a la asignación de este tratamiento, pues se evaluaron las características basales y si ustedes analizan, pues son prácticamente iguales. Mayores de 75, 28.2, 28.2, para edad 67.9, 67.9. Entonces, aquí en realidad no hay diferencias. Incluso ni siquiera se pone valor de P, porque se asume que son iguales los grupos. Si hubiera alguna diferencia, habitualmente se los ponen a pie de tabla. Entonces, por ejemplo, para este estudio había diferencia en el uso de estatina. Entonces, abajo lo especificaron. La única variable con diferencias fue estatina. Entonces, en ese caso, su misión es evaluar el efecto del tratamiento intensivo más estatinas, porque ya había diferencias y los pone en diferentes pronósticos. Ujú. ¿Ok? Ahora, esto nada más para repasarlo, porque ya lo comentó Ana perfecto. Ciego simple, el paciente desconoce el tratamiento que está recibiendo, doble ciego, paciente y los investigadores, y triple ciego, paciente, investigador y quien analiza la información. ¿Cómo puede suceder esto? Cuando nosotros estábamos haciendo el ensayo clínico, ¿a qué grupo creen que le fue mejor? Al triple ciego. Yo ¿Ok? diría que ninguno porque pues según nada de eso sirve, ¿no? Ok, entonces cuando estábamos haciendo el ensayo clínico, pero, o sea, yo no sé, las tabletitas eran exactamente iguales, incluso las hizo el laboratorio que patrocinó, los placebos, y eran exactamente igual. Uno de los medicamentos tenía una forma de huellita, bueno, pues todos tenían forma de huellita, eran del mismo color, del mismo tamaño. Sin embargo, conforme fue avanzando el proyecto, sin saber nosotros de qué tratamiento se trataba, lo que sí observamos es que había un grupo de esos tres que le iba súper bien, se recuperaba más rápido, no tenía tantos eventos adversos y entonces, pues lo que sucedió cuando yo hice el análisis, para no abrir el ciego, hice el análisis y asigné códigos, tal como venían los frascos. Así se hizo el análisis y por supuesto que había un medicamento que funcionaba. Aquellos que recibieron placebo les fue mejor que a los que recibieron el tratamiento activo. O sea, porque Eh, tenían eh, menos eventos adversos y eso. Tenían menos eventos adversos. Y además vimos como un efecto paradójico en la respuesta inmune, como si se hubiera suprimido un poco la respuesta inmune a esas dosis de fármacos. Afortunadamente, solo 2 pacientes se hospitalizaron, salieron sin mayor problema. No tuvimos ninguna otra hospitalización, pero sí el tiempo de recuperación se alargó en los otros pacientes. Ujú. Entonces nosotros no sabíamos, pero sí estábamos contentos y emocionados porque algo funcionaba. No podíamos creer cuando abrimos el ciego y nos dijeron que los que se beneficiaron fueron los de placebo. Ujú. Por supuesto que si los pacientes sabían que estaban recibiendo placebo, pues a lo mejor iban o a abandonar el estudio o a buscar alguna otra alternativa de atención. Entonces, por eso es tan importante que haya triple ciego cuando se puede. En ocasiones, si los fármacos son diferentes, diferentes vías de administración, bueno, pues se tendrá que dar placebo inyectado y el activo oral y viceversa. Ujú. Ahora, si se trata de intervenciones quirúrgicas, una intervención quirúrgica abierta contra una laparoscópica, pues no hay manera de evitarlo. Tratamientos que tienen distinta forma de administración o el uso de dobles placebos. Esto que les comentaba, si un medicamento es inyectado, bueno, pues también tendrá que haber oral placebo o placebo inyectado. Ujú. Ahora, ¿cuáles podrían ustedes decir que son las ventajas de hacer un ensayo clínico?
por la disminución de los sesgos, Ujú. poder seleccionar bien a la población, ver que, bueno, o sea, como vas haciendo las cosas y de plano si ves que a un paciente le está yendo mal o a un grupo le está yendo muy mal, detenerlo, Ujú. Ok, y perfecto. la validez interna y externa que deberían cumplir algunos. Ok. La validez interna, dado que van a tener menor probabilidad de tener sesgos, eso sí va a ocurrir. Pero la validez externa, ¿qué podría suceder? Pues que ustedes sean tan selectivos en sus criterios de inclusión que eso pueda no ser extrapolable a otras poblaciones. Esa es como la dificultad. Oscar, adelante. No, también comentar que entre más hijos, o sea, igual disminuye la cantidad de pacientes que podemos utilizarlo y a lo mejor ya no es tan factible reproducirlo en otra población, pero también nos ayudaría a disminuir la cantidad de resultados ocasionados por el azar. Ok, perfecto. Entonces tiene muchas fortalezas, en especial la calidad metodológica, porque se va haciendo en tiempo real. Ahora, ¿qué me dicen de las debilidades? Pues lo que había comentado usted de que es muy costoso, de que a lo mejor la validez externa está limitada cuando los criterios de inclusión son muy estrictos y pues supongo que depende del estudio más. Ujú. Ok, también tendríamos que considerar la dificultad para llevarlo a cabo si tienen enfermedades raras o emergentes. Después de pasar como nosotros nos sucedió con COVID, que poco a poco fue disminuyendo la población, cada vez había más pacientes vacunados y pues no podíamos cambiar la metodología, pero tampoco podríamos negar la oportunidad de que los pacientes se vacunaran. Ujú. La pérdida de pacientes, los criterios de inclusión, ¿qué más dicen por aquí en el chat? Tamaño de muestra, ajá, y factibilidad. Entonces, en general, son condiciones que ustedes deben tomar en cuenta y tienen que ser sumamente cuidadosos, dado que entre más información valiosa quieran obtener, pues mayor es la probabilidad de que ustedes tengan riesgos o eventos adversos. Se tiene que ser muy cuidadoso con la notificación de los eventos adversos. Ujú. Y la calidad de la información tiene que ser precisa. Siempre tienen ustedes asignado un monitor que está vigilando que lo que diga el expediente sea lo que ustedes plasmaron en el formato de registro, que el consentimiento informado esté correcto, que esté firmado por el participante, por los dos testigos, que los dos testigos no sean parte del equipo o no sean algunos otros participantes. En algún momento no vimos, la paciente firmó el consentimiento informado, firmaron los testigos, pero se equivocó en la fecha. Justo en el cambio de mes, se equivocó, nadie se dio cuenta hasta que la monitora lo identificó. Esa se considera una desviación mayor. Entonces tuvimos que llamar a la participante que ya había acabado su seguimiento, fue una de las primeras, y se tuvo que hacer una nota aclaratoria y tuvo que firmar de nuevo el consentimiento informado con la fecha. Se conservó el anterior y se conservó el nuevo con la fecha actual y con la fecha en la que debió haber solicitado el consentimiento informado. Entonces, esas son algunas de las desventajas, pero que tienen la función de evitar riesgos innecesarios a los participantes. Ujú. Ahora, vamos a ver esta pregunta de investigación. Queremos determinar a largo plazo el nivel de consumo de sodio, bajo o habitual, para el desarrollo de eventos cardiovasculares. ¿Qué opinan? Eh, Está muy largo ese seguimiento. bueno, Mauricio, adelante. sí, bueno, es que, por ejemplo, en epidemiología tenemos un concepto que se llama periodo de inducción y de latencia, ¿no? Entonces, cuando los periodos de inducción y de latencia del factor de riesgo o de la intervención y la causa son demasiado largos para poderse evaluar en su asociación causal, pues conlleva la realización de un estudio extremadamente largo, obviamente costoso y con gran probabilidad de pérdida de seguimiento de los pacientes. Ok.
En este caso, Mauricio, ¿cuál sería el mejor diseño para responder esta pregunta? Pues, por ejemplo, si en ese contexto pues, podría ser tanto una corte o si se puede asegurar la medición de la temporalidad reversa de la exposición o de la causa, un casos y controles. Ok. Bien, entonces este proyecto tendría un montón de dificultades. Aquí entraría la parte de factibilidad y la pérdida en el seguimiento que ustedes comentaron. Imaginen, a lo mejor si es una dieta para pérdida de peso, pues los primeros meses tienen un apego perfecto a la dieta, pero conforme va pasando el tiempo, pues ese apego disminuye. Entonces aquí imaginen cuánto tiempo va a implicar este estudio y además, pues se tienen que considerar otras variables. No solo es el consumo de sodio, también el consumo de diferentes, de calorías, y de otros macronutrientes y además algunos otros tratamientos. Entonces, esto lo hace, pues, improbable. Ujú. ¿Ok? Ahora, tienen que considerar esto que ya dijo Mauricio, que es importantísimo, el tiempo de latencia de la enfermedad. Si entre la exposición y la presentación del desenlace pasa mucho tiempo, pues no es el mejor diseño. Y siempre, sí o sí, tienen que evaluar el apego a la maniobra, a ambas maniobras. Ujú. Tienen que considerar qué tanto se apegan en un grupo, qué tanto se apegan en el otro y por supuesto que reportar también los eventos adversos. Y bueno, esto me queda claro que ustedes lo tienen en cuenta. No siempre se puede hacer un ensayo clínico para estudiar causalidad, aunque sea el mejor diseño, por consideraciones éticas. ¿Quién de ustedes querría participar en un ensayo clínico para evaluar el uso del paracaídas para prevenir muerte y trauma cráneoencefálico comparado con placebo? Nadie. No tiene sentido. Entonces, no todo siempre se debe responder con un ensayo clínico. Dice Oscar que no, que él ni de chiste participa. No, pues yo tampoco. Aunque hay 50% de probabilidades de que les toque el paracaídas. Listo. Ahora, vamos, este es un ejemplo de una estratificación. Es otra vez el estudio de hipertensión, tratamiento, control intensivo versus control estándar. Y cuando analizamos el riesgo es menor a uno. Entonces, esto quiere decir que el tratamiento intensivo disminuye el riesgo de tener eventos adversos, bueno, eventos cardiovasculares. El riesgo es de 0,75 con un intervalo que va de 0,64 a 0,89. Esto quiere decir que es un tratamiento de protección que disminuye el riesgo del desenlace. Sin embargo, vean cómo no todos los grupos se comportan de la misma manera. ¿Qué pasa si el paciente tenía antes de entrar al estudio enfermedad renal? Si tenía enfermedad renal, aquí se pierde la significancia. ¿Por qué? Porque atraviesa el uno. Entonces aquí ya se perdió la significancia, pero sí se benefician aquellos pacientes que al inicio del estudio no tenían enfermedad renal. Ahora, si analizamos, por ejemplo, la presión sistólica que tenían antes de entrar al estudio, pues vean, el grupo que se benefició es aquel que tenía al inicio del estudio menos de 132 de presión. Los que tenían mayores presiones no se beneficiaron. Entonces, es parte importante el que ustedes consideren la estratificación. No se estratifica por todas las variables, sino por aquellas que pueden dar una respuesta diferente a la intervención. Ujú. ¿Ok? Ahora, aquí se puede, cuando ustedes están haciendo el análisis de la maniobra, siempre tienen que considerar cómo van a evaluar el apego a la intervención. Si fuera una estrategia de telemedicina, pues tendrán que asegurarse de cómo van a registrar que ese paciente en verdad haya entrado a la plataforma y haya realizado las actividades que ustedes asignaron. De lo contrario, pues puede haber un sesgo de ejecución. Ujú. Y a veces el análisis siempre se tendría que hacer por intención a tratar. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a incluir a todos los participantes en el grupo que se aleatorizaron, independientemente de que no hayan tenido un buen apego a la intervención o independientemente de que hayan salido del estudio. Pero ¿qué pasa? Hay otro análisis, el análisis de por protocolo. Aquí solo se incluye a los pacientes
con un apego mayor al 80%. ¿Qué pasaría con los resultados si ustedes solo hacen análisis por protocolo? ¿Cómo sería el efecto de la intervención? Pues se va a ver mayor porque pues todas lo tomaron bien y todo eso. Claro, y cuando ustedes intenten darlo en sus pacientes que tienen apegos diferentes o menores, pues el tamaño del efecto para ustedes va a ser menor. Entonces, siempre el análisis por intención a tratar debería ser el ideal y bueno, lo pueden acompañar del análisis por protocolo, pero nunca solo el análisis por protocolo porque tiende a magnificar el tamaño del efecto. Ujú. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer un ensayo clínico, tenemos que pensar en la maniobra y en cuál es el objetivo. Entonces, cuando evaluamos eficacia, comparamos maniobra contra placebo. Cuando evaluamos efectividad, comparamos la maniobra activa contra el tratamiento estándar y lo que buscamos es superioridad del nuevo tratamiento. Ujú. O podría ser que de pronto busquemos no inferioridad. Ana. Ahí yo tengo una duda. Según, bueno, una vez que lo leí era eficacia, por ejemplo, que era un ensayo clínico en condiciones ideales y efectividad, que sería en condiciones reales, y eficiencia, lo de costo, efectividad y eso. Ujú. Exacto, justo eso. El- Cuando comparamos contra placebo, esto se da en condiciones ideales, pero pues lo cierto es que vamos a comparar en la vida real el tratamiento contra el tratamiento estándar. Entonces, este ocurre más en condiciones habituales y este en condiciones ideales. Ujú. Y lo último es la eficiencia. Una vez que la maniobra ya ha sido aplicada en la comunidad, ¿qué sucede? ¿Cuál es el riesgo-beneficio? ¿Cuáles son los eventos adversos a largo plazo? Ujú. Entonces, si yo les digo que comparamos en nuestro proyecto contra acitromicina, hidroxicloroquina solo y placebo, ¿cuál fue el objetivo? ¿Eficacia, efectividad o eficiencia? Pues eficacia. Exacto, eficacia. Ajá. Y en el estudio de Sprint, donde se evaluó control hipertensivo estricto versus control hipertensivo estándar, Eficiencia. Efectividad. ujú, efectividad. Ujú. En ese caso se evaluó efectividad. Ahora, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ujú. Nos falta analizar dos condiciones. Una, un estudio, un ensayo clínico paralelo. ¿En qué consiste un estudio que es paralelo? Con una maniobra que se da de forma paralela. Que se hacen al mismo tiempo las dos, ¿no? Las dos intervenciones. Así. Claro. Ujú. Y el participante pues, solo puede recibir una o la otra intervención. ¿Y qué pasa con los estudios de tipo cruzado? Pues, Dice Luis Miguel que se alterna. Entonces, es el mismo sujeto que recibe de manera alterna dos tratamientos. Él se convierte en su propio control. ¿Qué creen que sea lo más difícil de lograr o en qué debemos tener atención en un estudio cruzado? determinar el momento exacto para ver realmente si está funcionando o no está funcionando el tratamiento o la maniobra que estamos haciendo, dependiendo pues, el tiempo en el que lo apliquemos. ¿Ok? ¿Quién más? Pues la pérdida del seguimiento, ¿no? Si hice diferentes tiempos, a lo mejor ya no va a estar esa persona o algo así. Ok, por aquí nos dice Luis Miguel, hay que cuidar los tiempos de la maniobra, tiempo de acción de medicamento, dice Ilse. Justo es lo que tendrían ustedes que cuidar. Tienen que dejar un periodo de lavado o de washout, donde tienen que asegurarse que ese sujeto vuelva al estado basal y que no haya contaminación con el efecto de la intervención previa. De lo contrario, pues vamos a estar vamos a tener todo confundido y no vamos a saber a qué corresponde ese efecto. Ujú.
Ahorita estamos planeando un proyecto de investigación en niños que tienen diabetes tipo 1 y queremos evaluar el uso de sensores versus el control por glucometría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a asignar primero los sensores 3 meses y después a los otros 3 meses vamos a evaluar qué pasa si quitamos el sensor y regresan a la glucometría. Ese es un ejemplo de un ensayo clínico cruzado. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Bueno, podría ser el mío, de que vienen de unos inhibidores, ambos de inhibidores de integrasa todos, y luego los cambio a otro que no es inhibidor de integrasa. Ok, ¿cuánto tiempo tarda en eliminarse el primer fármaco? Pues podría ser como unas 2 a 3 semanas, pero por eso, según yo, el análisis lo voy a hacer como a los 6 meses y a los 12 meses. Ok, entonces tendrías que garantizar que antes de dar la otra intervención tengas este periodo libre, este periodo de lavado. Ujú, ¿sale? Ok, eso es lo Perdón, yo principal que tengo hay una que... duda. Sí, adelante. Por ejemplo, metodológicamente, ¿en qué nos beneficiaría Ujú. el hecho de hacerlo cruzado respecto al paralelo? Si conlleva que pueda haber confusión entre las dos maniobras y también implica que se debe de asegurar regresar el estado basal del sujeto para que funcione como su mismo. Qué interesante pregunta, Mauricio. La principal ventaja es que disminuye la variabilidad del resto de las condiciones. No hay variación, no va a haber variación en edad, no va a haber variación en peso, en las diferentes variables. Entonces, aquí, cuando el sujeto es su propio comparador, disminuye esa variabilidad. Ok. O sea, Eh, eliminamos la confusión residual que pueda haber. Ujú, exacto, Ah, ok, gracias. de nada. ¿Algún otro comentario hasta aquí? ¿Alguien tiene ensayo clínico? Yo, Ok, espérenme tantito. Luis Miguel dice, en procedimientos quirúrgicos, ¿cómo aplicarían los tiempos? ¿Me podrías poner un ejemplo para que me quede un poquito más claro? Bueno, se escucha. Te escuchamos. Por ejemplo, si quiero, la maniobra es hacer un procedimiento que para un paciente y le voy a dar seguimiento. No sé cómo podría, nada más sería una sola vez o ya no se llevaría a un paralelismo ese aspecto de hacer alternancia o paralelismo. No Ok, sé si aplicaría ponemos el en estado basal, ¿cuál es? pacientes con infecciones en la columna. Ok, Son difíciles. intervención. Y la intervención es aspirar la pus, por así decirlo, el Ujú, contenido, el exudado en el disco y hacer una irrigación. ujú, El desenlace pretendemos ver que pues haya una mejoría. ok. Y entonces no tendrías grupo control. Los pacientes bueno, es que lo que pretendemos hacer es hacerlo percutáneo, pero el grupo control es la cirugía abierta tradicional, que Ok. prácticamente se deteriora un poco, tiene más riesgo. Entonces, este estudio, ¿ustedes consideran que pueda ser cruzado? Yo creo que no, ahí es No. donde no, Ujú, no sé qué. exacto. No es cruzado, uno de tus pacientes, bueno, la mitad de tus participantes se somete a cirugía abierta y la otra al tratamiento percutáneo. Las dos ocurren de forma simultánea, pero no podrías someter al mismo participante a dos procedimientos. Entonces, si tú desearas hacer un ensayo clínico, tendría que ser un ensayo clínico paralelo. Ah, ok, Ujú, muchas gracias. de nada. La otra, rápido, rápido. En las cuestiones de eficiencia, observé que decía que no fuerza tenía que haber un placebo, o sea, si llega a ser algo, no tener un grupo control, eso es lo que se entendió, ¿sí? O En tiene que haber a fuerza un efectividad, grupo control. en Ajá, eficiencia. eficiencia, perdón, sí. En este caso, son los estudios de costo-efectividad.
una vez que la intervención se aplica a la comunidad en general, ¿qué sucede? Ha habido medicamentos que en esta parte han sido retirados. No recuerdo, había un medicamento para bajar de peso que ya por ahí en esa etapa lo quitaron por el riesgo de eventos adversos. Entonces son los análisis de costo-efectividad ya en el mundo real. ¿Cómo les va a los participantes? A lo mejor tú haces tu ensayo clínico y terminas el seguimiento a 5 años. Sin embargo, cuando ya este medicamento está libre, se vende, pues a lo mejor identificas algún evento adverso que no había ocurrido con anterioridad y entonces se tendría que eliminar. Esos son los estudios de eficiencia. Ah, ok, muchas gracias. Déjenme ver, tenemos una duda en el chat. Nos dice Manuel, Tegacerot fue retirado del mercado por mayor presentación de eventos cardiovasculares ya con 2 años en el mercado. Eso mismo, ranitidina, tienen toda la razón. Gracias por los ejemplos. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar el proyecto de Ana. Tal vez podamos utilizar esta diapositiva como apoyo. Listo. Adelante, Ana. ¿Cuál es tu estado basal? Son las personas que viven con VIH, que están controladas, que desarrollaron síndrome metabólico y ganar, o sea, perdón, otra vez, sí, personas Ujú, que viven con VIH que están virológicamente controladas, que ganaron más de 10% del peso corporal con un índice de masa corporal de 25 o más y grasa corporal de más del 20%. ok. Para esto, estas personas ya vienen como de un ensayo previo, Ujú, donde no tenían antirretroviral y se les inició alguno de estos dos de inhibidores de integrasa. Y el ujú, objetivo de ese ensayo previo era el síndrome metabólico. ujú. Ok. Entonces, estos pacientes todos tomaron el tratamiento. Ujú. Sí, Entonces, ¿eso lo incluirías como parte del estado basal? sí, que vienen de inhibidores de integrasa. Ok. Listo. Intervención. Mi intervención es que se queden en su, bueno, sería la intervención sería el cambio a doravirina, que es otra familia de fármacos. Dora. Virina, con V. Ajá. Ok. ¿Tienes comparador? Que se queden en su esquema con inhibidor de Ah, integrasa. ok. Integras. Ajá. Ok. Desenlace. El cambio de peso, o sea, disminución de peso. ¿Tienes algún desenlace secundario? Sí, muchos. Función renal con cistatina, electrolitos urinarios, satisfacción del paciente y alteraciones neuropsiquiátricas y eventos adversos. Siempre el ensayo clínico termina con un cuadro que muestra eventos adversos. Aquí falta uno importante. Si tienen síndrome metabólico, podrías tener una variable que sea remisión de síndrome metabólico. Mm. ¿Qué consideraciones debes tener? Pues lo del ejercicio y, El y ejercicio entraría como maniobra periférica, entraría en el estado basal. yo lo había puesto como periférica, o sea, porque inicialmente, según en mi mente, no los iba a meter si tenían más de 150 minutos a la semana de ejercicio moderado a intenso. Pero dije, no sé qué tan ético es decirles, o sea, no lo hagas ejercicio, sino, o sea, sigue tu vida normal. Pero hay gente que cuando les dices, oye, es que subiste, bla, 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 como que se aplican y cambian su estilo de vida. Entonces pensaba esos, estratificarlos por la cantidad de ejercicio, el tiempo y todo, y el tipo de ejercicio que habían hecho. O Y haces un análisis multivariado y ahí tomas en cuenta esas variables que pueden generar diferencia. Si no, te vas a quedar sin pacientes. sí, sí. Ujú, Y otra que tengo que tomar en cuenta son que usen otros fármacos que tengan efecto sobre el peso. Por ejemplo, aquellos que tienen síndrome metabólico, que se les inició metformina. O que vayan o que tengan alguna enfermedad como de crisis convulsivas de epilepsia y esos fármacos Topiramato. eran el Ajá. peso. Entonces, la verdad es que a este tipo de pacientes
Si ya lo tienen y están bien controlados, sí los pienso meter, pero si están Ujú. como variables de que le suben, le quitan, le bajan, bla, 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 a esos las verdad pensaba no meterlos porque sí el fármaco va a tener como mucho peso ahí. Ok. Hipotiroidismo, primero pensaba como no quitarlo y de ahí pensaba hacer lo mismo que en el ejercicio de, o en hormonas tiroideas y eso. Ujú. Si la evalúas, si incluyes pacientes con hipotiroidismo, necesitas forzosamente evaluar si están bien sustituidos o Ujú. no y cómo están los niveles de hormonas. Ahora, Sí. la dieta, ¿cómo vas a evaluar la dieta? Pues justo en este ensayo del que vienen, eh, van a un nutriólogo también acá de la unidad. Entonces pensaba mandarlos también al nutriólogo, pero sí se les pregunta en la consulta así de, oye, ¿qué comes, no? Carbohidratos así, ¿cuántos comes a la semana? Sodas, proteína y todo eso. Aunque sí está un poco difícil a veces porque pues mienten. Esto es una condición con la que debemos trabajar. Si yo les pregunto, ¿estudiaron para la clase? ¿Qué me van a decir? Y yo lo Bien. tomo en cuenta para la evaluación final. Que- Seguro me que- van a decir que sí estudiaron, aunque ni siquiera abrieron ningún artículo esta semana. Entonces, los pacientes pueden contestar por deseabilidad social. No podemos, esto no podemos quitarlo, no podemos saber qué paciente miente o no, pero hay algunos test de que evalúan si el paciente tiene tendencia a contestar por deseabilidad social y se ajusta. Si ese paciente tiene tendencia a contestar por deseabilidad social, se ajusta de la misma manera que se va a considerar la dieta o que se considere el ejercicio. Entonces, eso les puede ayudar porque pues, es algo que no podemos, que es subjetivo y no podríamos analizar de otra manera. Ahora, ¿qué condiciones le falta analizar a Ana? ¿Qué más le preguntarían para el proyecto de Ana? ¿Cuánto dura la intervención? 48 semanas. ¿Ok? 48 semanas. ¿Has pensado en alguna evaluación intermedia? Tomen en cuenta el tiempo. Solo hemos tenido un alumno que con un ensayo clínico se ha graduado. A las 24 semanas pensaba hacer un análisis preliminar. Es más fácil que lo hagas a las 24 semanas, aunque el análisis final sea a las 48. Considere el tiempo. ¿Cada cuánto van a hacerle los seguimientos o las evaluaciones de los pacientes? Inicialmente, cuando se cambian de tratamiento es al primer mes para ver eventos adversos con laboratorios generales y luego cada Ujú, 3 meses para evaluar también que hayan mantenido la efectividad y la eficacia de carga viral, CD4 y todo eso. Y ujú. también se pesan y todo cada 3 meses. Ok, perfecto. Entonces, no sería equitativo que un grupo tuviera un seguimiento más estrecho cada 15 días y el otro grupo cada 3 meses, porque eso daría la oportunidad a que ustedes hicieran alguna intervención adicional. Ahora, ¿qué más le sugerirían a Ana? ¿Qué le preguntarían? Dice Oscar que si tienes maniobras periféricas. O sea, de que evalúe esto y el otro y así, o de que, Las maniobras periféricas, las que creo que tú las dijiste ahorita, una podría ser el topiramato, el o sea, ejercicio, la las variables dieta. como confusoras, que es que yo Ujú. así como que me quedé con eso. Ok, Pues sí. pueden ser confusoras y están en el estado basal o si acompañan a la maniobra se llaman periféricas. Ujú. Ujú. Pues sí, todas las que dije ahorita de fármacos, ejercicio, dieta, tabaquismo, este, otras enfermedades que les hayan diagnosticado, porque a veces pasa que pues vienen cada 3 meses con nosotros, pero intermitentemente fueron al médico familiar o al médico general y les dieron algo. Ok. Y Ahora, también les ¿qué va a vamos pasar con el apego? ¿Cómo lo vas a evaluar? Pues ya en VIH ya hay escalas para medición de apego Ujú, validadas y todo en cuanto a la toma de píldoras, de ujú, que tienes que hacer las preguntas de que esta semana olvidaste alguna vez tu antirretro, en este ujú. mes, en estos 3 meses, o nada más te desfasaste del horario o algo así. Y la manera objetiva en el que yo voy a ver apego es con carga viral y CD4. Ok. Ahora, ¿cómo vas a tener aleatorización? Sí, pero va a haber aleatorización, pero va a ser abierto. Ok, perfecto. Ok, entonces si es abierto, debes tener más cuidado en evitar un sesgo de detección y en evitar un sesgo de ejecución.
¿Este proyecto ya está en el comité de investigación? Ya me lo aprobaron. Ah, perfecto. Eso es un punto fundamental para que no te pueda atrasar. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Ahora, vamos a pasar. Seguramente habrá más de ustedes que tienen estudios de cohorte. Vamos a pasar a los estudios de cohorte. ¿Quién dice yo? ¿Quién empieza? ¿Cuáles son las generalidades de los estudios de cohorte? Yo. Adelante, Mauricio. Bueno, pues el estudio de corte es un estudio de tipo observacional, que puede ser, bueno, es longitudinal y que puede ser pros o retrospectivo o ambispectivo. Ujú. Ok, Y creo que o puede, bien. bueno, también puede ser retro o retroproyectivo. Ujú. Ok. ¿Qué significa que sea retroproyectivo? Se Que pueden pueda ser, tomar datos previo y posterior, ¿no? A un punto de partida. Ok. Ya ocurrió la asignación de la intervención, pero el efecto todavía no se ha llevado a cabo. Ujú. Ahora, bueno, los estudios de cohorte tienen como sinónimos seguimiento, incidencia, longitudinales. En este caso, nosotros queríamos llevar a cabo bueno, y queríamos llevar a cabo porque la factibilidad no nos ha permitido realizarlo. Entonces, tenemos en el estado basal trabajadores del IMSS, aparentemente sanos, a los cuales vamos a seguir en el tiempo, vamos a evaluar actividad física, condición física y dieta. Y queremos evaluar qué tanto estos factores influyen para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, una condición en la que debemos prestar atención es que los sujetos estén libres del desenlace. Y tenemos diferentes exposiciones, pero un solo desenlace. Entonces, el desenlace es enfermedad cardiovascular y diferentes exposiciones, dieta, ejercicio, condición física, tabaquismo. Entonces, en estos estudios ustedes deben garantizar que los participantes estén libres del desenlace. Solo de esta manera ustedes van a poder calcular la incidencia o el número de casos nuevos en determinado periodo dentro del total de los participantes. Ujú. Se puede evaluar como medida de desenlace qué característica. Incidencia. Ajá, incidencia. Ustedes solo van a poder evaluar incidencia en estudios longitudinales, en estudios de cohorte y en ensayos clínicos. Ujú. En el resto de los estudios van a poder evaluar, bueno, si es un estudio transversal, van a poder evaluar prevalencia y en el estudio de casos y controles solo van a poder evaluar la proporción entre casos y controles. Por aquí Susana nos dice que nos ayuda a identificar factores de riesgo o causas de una enfermedad e identifica a un grupo que comparten una característica. Exacto. Estos sujetos van a ser divididos en expuestos y no expuestos, pero comparten una característica en común. Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí ya no hay duda. ¿Cuáles son los beneficios de un estudio de cohorte? Que pueden ser seguimientos muy largos, no son tan costosos y aparte pueden utilizarse para evaluar enfermedades de baja prevalencia. ¿Ok? ¿Qué pasa con el riesgo de pérdidas? Es alto, Es porque alto. pues como es un seguimiento, y bueno, puede ser un seguimiento corto o muy largo, dependiendo del periodo de latencia de la enfermedad. Mm. ¿Ok? ¿Qué tendrían que hacer? Ustedes ya desde el inicio, cuando registran su cohorte, tienen ustedes que pensar en cuáles son sus estrategias para mantener a la población. Podría ser que cada determinado tiempo estén mandando mensajes de texto, no sé, a lo mejor dando alguna recomendación para cambio en el estilo de vida, informando los avances del proyecto, eh, contactándolos antes de su cita, recordándoles varias veces sobre su cita, mandándoles a lo mejor un correo electrónico, un mensaje de texto en Navidad, Año Nuevo, en su cumpleaños, para mantener el interés de los participantes. No es lo mismo el interés que van a tener los trabajadores, bueno, y elegimos trabajadores del IMSS porque es una población hasta cierta forma
estable, que está ahí cautiva, pero bueno, eso no nos garantiza que se cambien, que dejen de trabajar en el IMSS. Ujú. Ahora, bajo costo depende del tamaño de muestra y el tiempo de seguimiento. Y para un patrocinador, ¿qué será más atractivo? ¿Un estudio de cohorte o un ensayo clínico? Un ensayo clínico. El clínico. Entonces, aquí el financiamiento es un problema. Tienen ustedes que pensar en varios financiamientos, porque a lo mejor el financiamiento inicial les alcanza para los 2 primeros años, pero no para completar el seguimiento posterior. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos en el costo. Esto para estudios prospectivos. Ujú. Ahora, ¿me podrían poner un ejemplo de una cohorte prospectiva y si hay diferencia o no con el término prolectivo? Mauricio. Sí, por ejemplo, cuando se habla de perspectiva, por ejemplo, es un ejemplo, asignar la exposición del cigarro o el consumo de tabaco y evaluarlo, no sé, 20 años en un seguimiento hasta que desarrolle el grupo de exposición y una exposición, cáncer de pulmón. Pero la prospectividad tiene que ver más con la temporalidad, ¿no? Como lo veíamos con los criterios de Bradford Hill, que es, o sea, asegurar que la causa precedió al efecto. Y respecto a la lectividad, bueno, la prolectividad quiere decir la generación de la información respecto a la maniobra, que en este caso es el factor de riesgo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, me pusieron por aquí en el chat, Nubia. Dice que un ejemplo es la corte de Framingham. Exacto. El seguimiento al menos fue por 12 años y a partir de ahí se tuvo registro de los factores de riesgo cardiovascular, pero con sus limitaciones, porque no consideró los eventos o los factores de riesgo que podrían también condicionar eventos cardiovasculares, como actividad física, tampoco se consideró obesidad y tampoco se analizó el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular. Al no analizarse, lo que sucede es que podría condicionar un mayor riesgo. Ok. Hasta aquí, ¿algún ejemplo de un estudio retrospectivo? O sea, por ejemplo, podrían ser, ahorita que hicimos una de unos, de los bebés que nacen de mujeres que viven con VIH, y Ujú. ya pues identificaste al bebé y sigues, ¿no? A la mamá y todo eso, pero pues retrospectivo, ¿no? Ya nació el bebé y yo veo los historiales de la mamá cuando le iniciaron antirretro, si ya estaba embarazada o no estaba embarazada, qué antirretro le iniciaron y todo eso. Ok. ¿Cuál es el riesgo de un estudio retrospectivo? El Pues la sesgo de pérdida de información, el información. sesgo Ay, de información. Sesgo de información, ¿qué más? Y asegurar la temporalidad, ¿no? Asegurar que la causa realmente precedió al el efecto y que este está relacionado con la incidencia del efecto. Exacto. Entonces, esa es la principal dificultad. Los registros se llevaron a cabo para un fin clínico. De ninguna manera se llevaron para su proyecto de investigación. Entonces, podrían no tener registrada toda la información que para ustedes es de utilidad. Ujú. Ok. Por aquí, Oscar, ¿nos puedes platicar de tu ejemplo? Sí, por ejemplo, ya tenemos el resultado en este caso y queremos analizar qué es lo que lo causó. Por ejemplo, algún paciente que de pronto empieza con un rash o una anafilaxia y buscamos la relación, qué medicamento fue el último que se le aplicó para saber cuál es el medicamento que le está causando una cierta alergia. Ok. ¿En qué debemos ser muy cuidadosos? Si bien en este momento ya ocurrió el desenlace, tenemos que reconstruir en el pasado la historia y ser muy cuidadosos. Y van a plantear qué expedientes van a elegir, no a partir del desenlace, sino que en el momento que es como si ustedes lo planearan prospectivo, tienen que partir del estado basal e incluir aquellos expedientes que cumplen con esos criterios de selección. ¿Qué pasa si partimos del desenlace? Pues podremos tener ciertos sesgos a nivel basal.
Ok, Estamos y, viendo nada más el resultado, pero ujú, realmente no estamos viendo los factores o el paciente en su estado basal real. ok, pero también tenemos que prestar atención en la causalidad y en la temporalidad. Entonces, se parte del estado basal, pero todo es reconstruido de forma artificial. ¿Y podrían estar seguros de la calidad de las mediciones? No, no, Mm, la validez sería muy baja. claro. Entonces, aquí depende de la calidad de ya sea el expediente, de las notas médicas y que en ella se haya registrado la información que para ustedes es importante. ¿Qué ventajas tiene un estudio retrospectivo versus uno prospectivo? Pues que si esto se dio en 10 años, pues tú vas a tener la información en menos tiempo, por ejemplo. Pero sacrificando calidad en la información. Pero al final ustedes tienen que hacer un balance entre la factibilidad, los recursos que tienen y la calidad de la información. Entonces, ahí ustedes tendrán que decidir de acuerdo a la pregunta de investigación, a los objetivos, al periodo de latencia y a los recursos económicos. Ujú. Ok. ¿Tienen en mente algún estudio ambinspectivo? ¿Se les ocurre alguno? No son los más comunes. Por ejemplo, se me ocurre lo que comentaba la doctora Ana Cano, ¿no? Que es sobre todo en las enfermedades, no sé, de tipo ginecológico, que queramos ver el desenlace de alguna enfermedad que inicia desde el periodo en que pues el pequeño está todavía en el útero y después, y esa parte de la retrospectiva y posteriormente pues ya nace el pequeño y ahora queremos ver el desenlace de ese factor de riesgo, ¿no? Ok, Se me ocurre, no, no perfecto. tengo un ejemplo específico. Ok, Sí, bien, pues evaluamos a largo plazo el deterioro, el desarrollo neurológico. justo Podría ser. eso es así como simple, era como ver también si tenían o no al final, pues VIH. Entonces sí los tenían que ver en un futuro, o Ok, sea, los de un pediatra. ujú, perfecto. O, Ahora, o en cáncer de mama, ¿no? O sea, ok, cuando antecedentes familiares, el inicial, después de la cirugía, el resultado después de radioterapia, quimioterapia, cosa con la evolución y resultado. ok, perfecto. Ahora, déjenme ver. Bueno, este es un poco el diseño que les platicaba del estudio que todavía no podemos lograr. Em, Se llama Cohorte Familia Prevenims y inicialmente habíamos pensado en trabajar con derechohabientes sanos que acudían a los servicios de medicina preventiva. Pero por ahí nos dijeron, bueno, pues hasta el 20% de los pacientes pierden la derechohabiencia al año. Entonces te vas a quedar sin participantes. Entonces, bueno, adaptándolo, la última modificación es trabajarlo con o incluir a trabajadores del IMSS aparentemente sanos y seguirlos en el tiempo. Gracias, ya tenemos a la primer participante. Gracias, Ana. Y aquí las mediciones se iban a hacer cada 3 años, modificaciones en índice de masa corporal, en peso, estado de salud, estilo de vida y seguimiento e identificación de nuevos casos de diabetes, hipertensión, enfermedad renal o síndrome metabólico. Ujú. Teníamos contemplado incluir 10.000 participantes. Bueno, ese sigue siendo el objetivo y vamos a tener un desenlace compuesto. Vamos aquí a agrupar e incluir todas las enfermedades cardiovasculares, infarto, angina, muerte cardiovascular, angioplastía, enfermedad vascular cerebral. No cada una por separado porque su incidencia es tan baja que no nos sería suficiente el tamaño de muestra. Y aquí, ¿qué nos preocuparía? Justo lo que decía Mauricio hace un rato. Bueno, aquí puede haber más riesgo de pérdidas, pueden perder el interés y podrían incluso cambiar pues, de hospital, de adscripción, jubilarse y podría ser que de pronto ya no tengamos como ese seguimiento. Ujú. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene un estudio de cohorte para que lo vaya preparando? ¿Mm? ¿Nadie?
¿no? Yo hice uno para graduarme de infecto, si Ok. lo quieren como ejemplo, pero si no, otro. Ah, alguien. Dulce, ¿tienes por ahí un ejemplo, el que me escribiste en el chat? ¿Lo podemos desglosar? Sí, doctora, permítame, déjame que... Gracias. Bueno, les platico ahorita mientras lo prepara Dulce. Este proyecto fue de alguna de sus compañeras de varias generaciones antes. Esta es una cohorte prospectiva que incluyó embarazadas sanas atendidas en el primer nivel de atención durante el primer trimestre. Cada vez que una paciente embarazada va a consulta, se aplica un instrumento que se llama MF5 y se evalúa el riesgo obstétrico. Si es más de 4, menos de 4, y eso define cuál es el seguimiento y sobre todo el seguimiento, si se tiene que quedar ahí o se refiere a algún hospital de segundo nivel de atención. Entonces, ella lo que quería ver es si el puntaje del riesgo obstétrico impactaba sobre la presencia de complicaciones maternas. Entonces, la exposición 1 era embarazo de bajo riesgo con un puntaje menor a 4 y embarazo de alto riesgo con un puntaje mayor a 4. ¿Qué opinan de este diseño? ¿Qué tendría que ser importante para evitar sesgo de susceptibilidad pronóstica o para evitar sesgo de ejecución? Pues saber Déjenme ver. cómo estaban al principio, ¿no? O sea, porque ahorita es de este embarazo, o antes de que se embarazaran. No sé. Ok, Que es se en el primer recabaran, trimestre, pero ¿qué ajá, más? Por ahí, ajá. No, que se recabaran bien los datos, ¿no? O sea, también, que no se llevara bien un historial médico o por ejemplo, que a lo mejor la evaluación de un médico y otro, pues a lo mejor pueda ser diferente, no sé. claro, bien. ¿Cuál es tu nombre? Es que nada más Lina, dice doctor. Lina, perdón, ahorita te lo Lina. pongo. Ok, gracias, Lina. Ok, entonces, ¿qué más tenemos que garantizar en este estudio? Bueno, ¿qué pasó en el seguimiento del embarazo? Una cosa es el riesgo obstétrico al principio del embarazo, en el primer trimestre, pero seguramente este se modifica conforme va avanzando el embarazo, si la paciente sube 30 kilos o si tiene múltiples infecciones de vías urinarias, si es hospitalizada, si toma algún tipo de tratamiento, si tiene algún accidente, traumatismo, pues probablemente todo eso va a impactar y no solo se tendría que considerar el riesgo obstétrico y tendrían que garantizar que el interrogatorio y las variables incluidas se llevan a cabo de la misma manera. Ujú. ¿Ok? Bueno, pues este es otro ejemplo. Ahorita vamos con el ejemplo de Dulce. Adelante, por favor. Sí, doctora, buenos días a todos. A ver, le comparto la... Sí, dejo de compartir en el Sí, momento que quieras. Ujú. sí, voy. Entonces, share es esta. Sí. No sé si ahí ya lo puedan ver, doctora. Todavía no, Dulce, pero sí, Ahí. está compartiendo, como que ya está. Sí, es que como que mi internet está un poquito inestable, pero no sé si ahí ya lo puedan ver. Todavía no vemos la presentación, pero ya dice que se está compartiendo. Sí, ya se ve. Sí, Ahí soy yo la que no la ve. Sí, sí, ya se ve. Ahí yo sí. no la veo. A lo mejor es mi internet. Dejen apagar la cámara. Sí, por eso ahora sí que yo apago la cámara, porque sí estaba como que inestable un poquito. Yo no la veo, pero platíquenmelo. Bueno, yo estoy haciendo este diseño arquitectónico o elaborando este diseño arquitectónico, pues es un estudio observacional. Entonces es precisamente para, bueno, mi pregunta, a ver, ajá, eh, a ver, mi pregunta era precisamente cuál es el riesgo de desarrollar hipertensión en mujeres de 20 a 59 años con antecedentes de enfermedad hipertensiva inducida con el embarazo en comparación a las mujeres de 20 a 59 años sin este antecedente. Como P, la pregunta PECO, pues mujeres de 20 a 59 años
Pues es la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. C, que es el comparador, pues sin el antecedente de esto. Y la O, pues que es el outcome o desenlace, pues sería la hipertensión arterial, ¿no? Creo que ya lo había comentado en otra clase. Y este es lo que es el diseño arquitectónico que estaba presentando. Como demarcación diagnóstica, como le estoy pues apenas dando forma, no lo tengo yo todavía probado, estaba yo precisamente viendo si era un caso sin controles o bien una cohorte. Le puse pues mujeres de 20 a 59 años de edad, inclusión pues estas pacientes de este grupo de edad con el antecedente y sin el antecedente, exclusión pues las mujeres del mismo grupo de edad que tengan hipertensión o bien con antecedente previo tal vez de enfermedad como hipoplasia renal, feocromocitoma, hipertiroidismo, enfermedad por toma de anticonceptivos o alguna apnea del sueño, que puede ser algunos otros factores de riesgo, como maniobra, pues que hayan desarrollado la enfermedad hipertensiva, como maniobras periféricas que hayan tenido alguna complicación, la semana de gestación de la detección de la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, el inicio de tratamiento, la semana de gestación de inicio de tratamiento, si tuvo algún ingreso a la UCI, ¿sí? Y la medición del desenlace, pues la edad de inicio de la hipertensión arterial, el desarrollo de complicaciones por hipertensión arterial, y pues dentro el registro de pérdidas, pues de funciones, ya sea pérdida de vigencia o cambio de ascripción. No sé si me di a explicar, doctora, si me entendió. Ok, ahora deja tu diapositiva, así la Ajá, dejamos. sí, ya la puede ver. Ya. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Ok, entonces, mm, ¿lo planeas hacer prospectivo o retrospectivo? Retrospectivo. Bueno, ahorita lo tengo pensado retrospectivo. Ok, Lina, comentarios de este proyecto. Yo, o sea, digo, a mí me parece, digo, bastante bien, aunque pues obviamente pudiera desarrollar hipertensión por otras, o sea, digo, por otras causas, no necesariamente porque pues la edad es como ay, perdón, ya no los vi. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Digo, pudiera desarrollar enfermedad hipertensiva o cardiovascular, digo, simplemente por la edad, ¿no? O por otros como factores de riesgo, no necesariamente por el antecedente de hipertensión en el embarazo. Debería de a lo mejor clasificarse también si fue una preeclampsia severa, o sea, Ah, usualmente sí, las claro. pacientes ajá, o sea, si fue una preeclampsia leve, severa, si tuvo síndrome de HELP, no, y usualmente pues las pacientes que tienen una preeclampsia, digo, una hipertensión existente, usualmente pues se hacen como de manera inmediata, ¿no? Bueno, casi siempre. Entonces, tienen hipertensión, pues, o sea, se quedan hipertensas después del puerperio. Ok, Y de Entonces, Lina. hecho, como por que eso perdón, sí, gracias, doctora. Sí, de hecho, por eso nada más lo puse como enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, porque sabemos que puede haber pues, hipertensión gestacional, preeclampsia leve, preeclampsia moderada y bueno, las complicaciones. Por eso lo dejé así como que en general en la diapositiva de enfermedad hipertensiva, porque bueno, podemos, o sea, podemos encontrar mujeres en diferentes estadios. Ok. Dulce, con esta pregunta o este último comentario de Lina, a mí me queda una duda. ¿En cuánto tiempo posterior a la finalización del embarazo evaluarás la hipertensión? Mm, Pues pues podría ser incluso hasta en los primeros 2 o 3 años, doctor. Ok. Y Es que Porque, te... porque ya he hecho, bueno, perdón, ¿alguien me iba a comentar algo? Sí, yo, perdón, doctora. Es que también, por ejemplo, a mí lo que me genera duda, porque no soy experto en el Ajá, tema, es el periodo sí. de latencia que tendría que tener usted involucrado o medido para Ah, ver la causa, cuánto tiempo va a tardar en llevar al efecto, porque creo que la doctora Dulce mencionó que hay muchos pacientes que, bueno, muchos sujetos que ya teniendo la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, continúan ya como hipertensión. Entonces, ahí el periodo de latencia sería bastante variable dependiendo del sujeto, ¿no?
para poder entonces, si usted lo hace de manera retrospectiva, entonces para algunos sería fácil de pedir el periodo de latencia si fue inmediatamente su evolución, pero para otros probablemente no sé cuál sea el periodo de latencia, no sé, 5 o 10 años. Sí, bueno, a ver, bueno, yo pensaba, bueno, estaba pensando en de 2 a 3 años, porque pues sí nos hemos topado con algunos casos en la consulta, de que, bueno, la paciente finaliza su embarazo, termina su tratamiento, ya no, o sea, no tiene datos de hipertensión, pero sí hemos recibido algunos casos en la consulta que a los entre 2 y 3 años ya están con datos de hipertensión arterial sistémica, cuando hubo un periodo en que estuvieron manejando pues presiones normales, ¿sí? Entonces, estaba pensando de 2 a 3 años, porque es lo que hemos visto en la consulta, o sea, repito. Dulce, aquí te podría ayudar buscar algún artículo que tenga curvas de supervivencia, Ok, donde o se parte de la finalización del embarazo, si tuvieron hipertensión gestacional o no, y a partir de ahí, en el tiempo, para analizar en qué momento se está se puede hacer. diagnosticando la hipertensión. Creo que eso podría Ok, ayudarte para definirlo, para que ok, sepas si son perfecto. 2 años, 3 años 3 años o y más, ok. no más. Ujú. Pasamos, por favor, con Mario y después con Ana. Sí, dejo de compartir. Sí, como ahí con respecto a la Espérame, duda de... déjala, Dulce. Ay, 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 perdón, stop share, ya. Ajá. Oh, sí, Ay, con no la respecto a tenía la... que... Perdón. No, es que la Ah, quitó, nada más para que nos la ah, comparta de nuevo. voy. Adelante, Mario. Ah, sí, con respecto a la duda de Mauricio, sí está, o sea, sí existe una definición para enfermedad crónica inducida ya por el embarazo. Entonces sí habría que, o sea, en este momento no recuerdo a partir de cuándo, por Mm, lo que dice esa evolución dulce de que pues hay pacientes que terminan su embarazo, termina el primer año con cifras tensionales normales, pero ajeno a esto desarrollan hipertensión. Entonces, al menos sí tendría que ser una valoración de mínimo un año posterior al diagnóstico. ok, Ok. gracias, Gracias, doctor. Mario. Y también se tienen que considerar otras causas de hipertensión. Decía Lina, la edad, pero también si aumentó de peso, antecedentes familiares y todas las otras causas. Si la enfermedad hipertensiva es la que está condicionando hipertensión, entonces en el análisis multivariado va a seguir siendo significativa, a pesar de que ustedes consideren el efecto de las otras variables. Ana, adelante. Yo mi duda es también porque no sé mucho del tema, o sea, de si tú tienes una enfermedad hipertensiva durante el embarazo, ¿no es muy, muy frecuente que después tengas hipertensión? Es duda como de la patología. ¿Quién nos Es, ayuda? sí, Mm, no, o sea, la frecuencia sí no, no. es poca realmente. O sea, para de esos pacientes que desarrollan preeclampsia, y después se quedan hipertensas, realmente son muy pocas. Y por eso pasa muchas veces, o bueno, o sea, en la práctica, sí pasa eso de que no es que a mí sí me detectaron preeclampsia, pero después me curé, dejé de tomar medicamento y no sé, en el segundo embarazo otra vez desarrollan preeclampsia Ah, y ahora bueno, sí quedan ajá. hipertensas, por ejemplo. Pero no es frecuente que queden hipertensas. Dulce, necesitas Sí, evaluar, tener esta cifra, entonces busca qué sí, porcentaje de las pacientes con sí, enfermedad la hipertensiva prevalencia. Ujú. quedan o tienen hipertensión, porque esto va a ser importante para tu cálculo de tamaño de muestra. Tienes que analizar en las mujeres de 20 a 59 años cuál es la frecuencia de La índice. hipertensión y de cuánto esperas que sea la frecuencia en aquellas que tuvieron enfermedad hipertensiva. Vamos, por favor, con Mauricio. Gracias. Sí, es que por ejemplo, estaban comentando ahorita que entonces el efecto que vendría siendo la enfermedad hipertensiva, pues es infrecuente, ¿no? Secundaria a la enfermedad hipertensiva en el embarazo. Entonces, en este contexto, no sé, por ejemplo, uno de las ventajas de un estudio corte es que la enfermedad sea frecuente y que tenga alta incidencia en la población. Entonces, si no es tan frecuente, entonces no sé, valdría la pena evaluar
sí convendría más un casos y controles, que es un diseño de estudio o preferido para enfermedades raras o emergentes o de baja incidencia. Gracias. Ok. Gracias, Doctor, Mauricio. gracias. Ay, Ok. perdón, yo tengo un comentario. Adelante, Eh, Fabiola. sí, hay una publicación me parece que es como entre el 2008 y 2010, con respecto al riesgo que tiene la preeclampsia para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, ellos presentan que a 10 años, con un solo episodio de preeclampsia, Ujú. hay hasta un 6,7% de probabilidad de tener enfermedad renal crónica. Entonces, generalmente el tiempo que ellos ponen es mayor a 10 años, pero ellos, dentro de su análisis, indican que uno de los factores que más condicionó esto es que generalmente las pacientes tenían hipertensión y la hipertensión se presentaba casi siempre pasados los 5 años de ese primer episodio de preeclampsia. Entonces, lo que mencionan, por ejemplo, ahorita de que se quita o sea, sí, se quita la hipertensión y por eso dejan de tomar el medicamento, pero sí es algo muy común que nosotros vemos que el antecedente de preeclampsia como un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Entonces, yo pensaría que no es tan infrecuente, pues, más bien Ok. el tiempo que ella tendría que evaluarlo, pienso que sí sería un poco más. Más largo. Ok. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, pues aquí ya tienes varios comentarios, Dulce, para que lo Muchas evalúes. gracias a todos, Entonces, sí. la frecuencia del desenlace, bueno, la incidencia del desenlace en cada uno de tus grupos, en el expuesto y no expuesto. ¿Y cuándo seleccionamos un estudio de cohorte? Cuando hay una evidencia de asociación entre la enfermedad y la exposición. Eso parece no haber, aquí parece no haber duda en tu estudio, Dulce, pero se toma en cuenta, deben considerar si la cohorte es la mejor cuando la exposición condiciona una alta incidencia de la enfermedad. Ujú. Entonces, aquí lo que va a definir si es el mejor estudio o no es que evaluemos la diferencia en la incidencia entre ambos grupos. Y también hay que considerar cuando el tiempo entre la exposición y la aparición de la enfermedad es corto y hay que considerar, si fuera prospectivo, que las pérdidas sean minimizadas. Ujú. ¿Ok? Ahora, la principal ventaja, ya lo dijeron, podemos evaluar causalidad. ¿Y cuáles podrían ser las desventajas? Pues pueden ser estudios muy largos, son caros y significan un compromiso a largo plazo con potenciales pérdidas. Entonces, esto es lo importante a considerar. La medida de asociación es riesgo relativo, que considera la incidencia de la enfermedad en los expuestos entre la incidencia en los no expuestos. Ujú. ¿Ok? Y la medida de evaluación del desenlace es la incidencia. ¿Algún comentario hasta aquí? Yo quería Adelante. comentar algo. Sí, Lina. Yo creo que el estudio de la doctora o sea, me pareció muy bueno. Lo único es a lo mejor como justo eso, o sea, hacer un segmento más o evaluar qué tipo de factores a lo mejor después de la preeclampsia intervinieron que hizo que las pacientes a lo mejor también desarrollaran una enfermedad crónica. O sea, no necesariamente, digo, la preeclampsia en sí, o sea, a todas les va a desarrollar hipertensión crónica, pero, oye, si la paciente, pues no se cuidó, inmediatamente tuvo otro embarazo, no sé, ¿no? O sea, fumó, etcétera. O sea, otros como factores condicionantes que a lo mejor, pues aceleraron que tuviera una hipertensión crónica. Perfecto, Lina. Gracias. Bueno, pues ya tienes otros aspectos a considerar, Dulce. También Gracias. si qué número de gesta es y si en las gestas previas también tuvo hipertensión en el embarazo. Ujú. ¿Sale? Pues se nos acabó el tiempo, chicos. Muchas gracias por su participación. Creo que entre los ejemplos, los comentarios y la participación de todos, pues fue una clase muy productiva. Perfecto. Bueno, pues la siguiente semana nos toca ver estudios de casos y controles y estudios transversales con la doctora Evelyn.
tengan a la mano sus proyectos de investigación. Sé que son un montón, pero bueno, al azar podemos ir eligiendo algunos para que los podamos comentar. Y yo les debo algunas revisiones. A Lina, a Mario, Edith. Ujú. Perfecto. Bueno, chicos, pues si no hay más comentarios. Ah, la clase pasada no olvidó grabarla Rodolfo y no la tenemos, pero en el mismo canal está la clase que se dio como hace 2 semanas en el diplomado. Entonces es muy parecida. Ahí la podrían consultar. Y esta sí se está grabando. Ahorita que terminemos se los comparto. Ujú. Entonces, por favor, lean estudio de casos y controles transversales y traigan sus ejemplos. Ujú. Perfecto. Bueno, pues cuídense mucho. Gracias, doctora. Un Buen bonito día. día. Bye.